que impone Dios ante cualquier cosa y circunstancia. Y que incluso es anterior a cualquier bendición que el Señor quiera derramar sobre nuestras vidas. ¿Sabes cuál es ese deber? El deber de confiar en Él. El deber de confiar en Él es lo más esencial y básico que Jesucristo, que Dios, le pide a cada uno de nosotros. Porque si no confiamos en Dios, es bien difícil que pueda prosperar lo sobrenatural que Él es. Muchas veces nos preguntamos cuando estamos viviendo circunstancias más bien difíciles, especiales, si ella es obra o no es obra de Dios. Porque empezamos a dudar. Y esto porque nos cuesta relacionar la palabra de Dios con lo que el Espíritu Santo nos está aconsejando. Porque hay una promesa de parte de Jesucristo al momento de subir al Padre de que Él iba a dejar el Espíritu Santo como un consejero nuestro. Pero tú crees que el Espíritu Santo aconseja cosas que no están contenidas en la palabra. Evidentemente que no. Sería negarse Dios a sí mismo. El Espíritu Santo te aconseja recordándote la palabra. Por lo tanto, es un deber tuyo y mío, nuestro, de confiar en Dios y en lo que nos está hablando a través de la palabra. Esencial es, por lo tanto, para saber cuando el Espíritu Santo es el que te está hablando, de que haya un recurrir permanente, diario, a la palabra. Solo así se puede manifestar el propósito de Dios en nosotros y solo así se empieza a cimentar en todos y cada uno de nosotros también ese deber de confiar en Dios. Solamente así. Sería mucho más sencillo para Dios y para todos y cada uno de nosotros si esta lectura de la palabra con discernimiento fuera diaria. Sería mucho más sencillo entender lo que estamos viviendo y lo que podríamos desarrollar si pudiéramos tener este consejo, este consuelo permanente, diario. Porque solamente así veríamos que no todo lo que acontece a nuestro alrededor es una circunstancia de maldición, es una circunstancia de actuar del enemigo, sino que podríamos entender, apreciar que Dios está desarrollando un trato formador en nosotros para que a través de ese trato formador aprendiéramos a confiar en Dios. Porque al aprender a confiar en Dios, aprendemos a estar en la presencia misma de Dios. ¿Amén? Amén. Mira, ¿qué dice la palabra en un versículo del Antiguo Pacto que me lo representaba la semana pasada? En Éxodo 16, 4, cuando dice el Señor a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Te repito. Y Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no.
Mira qué especial esta palabra. El contexto es claro. Moisés, obedeciendo la palabra de Dios, concurre a Egipto a visitar, a volver a Egipto, donde estaba el pueblo de Dios sometido a un duro trabajo. ¿Cuál era? Eran los que fabricaban los ladrillos para la permanente infraestructura egipcia que construían día tras día. Si no estaban construyendo pirámides, estaban construyendo ciudades, estaban construyendo siempre. Por lo tanto, la necesidad de ladrillo de distintas dimensiones era permanente y urgente. Eso no paraba. Por lo tanto, más bien, el pueblo no estaba sometido a una esclavitud entre comillas, sino que a un trabajo enérgico y permanente y demandante. Y en esta condición era sustentado por Faraón. El pueblo recibía su alimentación. No le faltaba. No faltaba el pan, no faltaba la carne. Por lo tanto, Dios tenía que trabajar el corazón de esa generación que salió de Egipto para que aprendiera ya no a confiar en la provisión dura de la mano severa de Faraón, que igual llegaba, sino que ahora debía confiar en la provisión de que venía de la mano de Dios, que no se veía por dónde, pero que iba a manifestarse porque así lo había prometido Dios. Pero para eso tenía que confiar el pueblo en Dios. Qué curioso para los que estamos viviendo hoy en día estos tiempos. Porque Dios promete, como lo dice en este maravilloso versículo, sustentar la necesidad del pueblo. Y dice, lloverá pan del cielo. Antes el pueblo debía ganarse el pan trabajando duramente, porque así quedó establecido en Génesis a causa de la desobediencia del hombre. Y el pueblo estaba sometido a un trabajo duro en Egipto. Y para ganarse ese pan tenían que hacer muchos ladrillos. Y todos tenían que estar trabajando para poder cumplir con la cuota que les era demandada. Pero por esa cuota que les era demandada, se les entregaba el alimento que necesitaban. Y en esta condición es que debemos entender que Dios tenía que cambiar ese depender de Faraón por arduo trabajo a confiar en Dios solo por su gracia y por su misericordia, porque Dios los invita a salir del duro yugo y acompañan bajo señales tremendas, maravillosas, a Moisés cruzando de partida el Mar Rojo y avanzando por un desierto, sabiendo que no tenían alimentación más que para unos días y que en definitiva el pueblo se mantuvo a causa de este trato formador por 40 años en el desierto. A veces cuando uno está tratando de entender la condición del hombre, se da cuenta por qué el pueblo estuvo 40 años en el desierto, en un recorrido que según las distancias establecidas no duraba más de 3 o 4 días, a un tranco normal. El pueblo estuvo 40 días porque el pueblo era duro, esa generación era dura, no confiaba, no aprendió a confiar en Dios y tuvo que irse renovando a medida que transcurría el tiempo hasta que se formara una generación que confiara en Dios. Proceso que hace la iglesia hoy en día. Cada vez que llega un hermano, una hermana, cada vez que llega alguien a la iglesia, empieza ese proceso.
de aprender a confiar en Dios. Y durante ese proceso, muchas cosas están aconteciendo en su vida, que en algunos momentos adelanta, en otros retrocede, en algunos momentos queda absolutamente apartado o apartada, y luego nuevamente se enciende la chispa para que empiece a arder un fuego que te enseñe a confiar verdaderamente en Dios. Pero Dios no quiere que algunos confíen o confiemos. Dios quiere que todo el pueblo confíe. Aquí no es por mayoría. Aquí no es los más confiamos, o al menos que alguno confíe o dos confíen y con eso basta para que la misericordia se desate. No. Dios quiere que el pueblo confíe. Y confíe como una obligación, un deber de confiar en Dios, que ante todo, como lo esté en contra de nosotros, como leía al comienzo José ese versículo de Jeremías 20:11, dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante, pero nosotros normalmente estamos mirando los gigantitos que están por delante y no el poderoso gigante que está a nuestras espaldas, que tiene control de todas las circunstancias y que está esperando, como un padre que enseña a caminar a su hijo o a su hija, a que su hijo y su hija confíen en dar los pasos, porque está papá detrás para sujetar. Hasta que el equilibrio venga al cuerpo del pequeño o de la pequeña y pueda avanzar sin caerse. Y está ese padre que para ese bebé no solo es un padre amoroso, sino que es un gigante que lo ayuda a avanzar. Y en esa condición está esperando Dios que el pueblo se active. Y por eso dice que yo haré llover pan del cielo, dice el Señor. Pero para eso es esencial que el pueblo salga. Tú no puedes estar confiado o confiada en Dios de que Dios hará escondido. Guardado en tu casa, escondido, encerrado en tu entorno y esperando que Dios obre sobrenaturalmente y venga una respuesta a tu vida, si no sales. Por eso, para que el principio de confiar en Dios se manifieste en tu vida, primero tú tienes que romper la inercia. Debemos romper la inercia, la inacción. Hay que hacer algo, hay que dar el paso, hay que avanzar y salir de la condición de humillación, de postración, de necesidad, de falta de fe. Salir de la condición de estar escuchando el consejo del enemigo y no el sabio consejo que viene de Dios para todos y cada uno de nosotros, y que de lo cual es fácil desviarse. Mira, hoy en día aparecen de repente una tremenda cantidad de manuales y de hombres de Dios que empiezan a compartirte de su experiencia a través de libros y testimonios. Y muchas veces estamos leyendo el último libro de fulano de tal y no leemos la palabra. Entonces volvemos como Job a ser hombres y mujeres que de oídas conocemos de Dios. Por lo que hizo en Pedro o Juan o María. Y yo empiezo a confiar medianamente en Dios por lo que hizo en Pedro, Juan o María. Pero si yo leyera la palabra todos los días, entendería el propósito que Dios tiene para con mi vida y aprendería a confiar en primera persona y no a través de otro. Y ese es el gran problema que tiene la iglesia hoy en día, porque este deber no lo desarrolla porque es más cómodo, es más fácil de oídas. Por lo que pasó en otro, por lo que hizo en otro, y no por lo que Dios quiere hacer conmigo hoy. Hoy, no mañana.
Pero para eso es necesario romper esta inercia y que nos comencemos a mover. ¿Por qué? Porque cuando tú das el paso, por difícil que sea, y ni siquiera largo, sino que solo romper la inercia, estar del cero a algo, empiezas tú a hacer un declarar en tu corazón. Y esta declaración en tu corazón es que dejas de empezar a pensar o de estar pensando de que no tienes salida, de que no hay una bendición para ti, que esto no tiene remedio, que no hay ninguna proporcionalidad en estos momentos, que yo de lo que yo estoy viviendo pudiera tener algo similar en bendición para poder salir adelante. Porque al tomar esta decisión de romper la inercia y de salir, estoy transformando, comenzando a transformar mi realidad estática por una realidad de bendición del Dios Todopoderoso, por una realidad de respuesta, porque esta bendición se manifestará si tú o yo la creemos, pero si nos movemos tras ella. Porque no basta con creer. Tenemos que movernos tras de ella. Por eso dice el pueblo, y Dios lo dice claramente, y le dice a Moisés, y el pueblo saldrá. No hay una condición. No hay un preguntarte, ¿tú quieres salir? Dice, y es perentorio Dios con Moisés, y le dice, y el pueblo saldrá a buscar esta provisión diaria de pan. El pueblo saldrá y recogerá la porción de un día. Por lo tanto, al principio de romper la inercia hay que agregar este otro principio, que es aprender a confiar en Dios día a día. ¿Tenía algún problema Dios en sobreabundar tal cual como lo hizo por 40 años? Maná para el pueblo y carne de codornices para el pueblo, no. Que podía hacerlo hasta llenarlo, si día a día lo sustentaba, no tenía ningún problema. Pero él necesitaba urgentemente, mira, era urgente y nos demoramos, y el pueblo se demoró 40 años. Era urgente aprender a confiar, y el pueblo se demoró 40 años estar en condiciones de confiar en Dios. Es dramático. Toda una generación se demoró 40 años en aprender a confiar en Dios. Y por eso la porción que recogían solo se conservaba un día. Y si tú guardabas para dos, por si acaso, o un petit bouché para la noche, este inmediatamente se descomponía, como dice la palabra, se agusanaba. Inmediatamente. ¿Pero por qué? ¿Dónde está lo sobrenatural? Que en el séptimo día, que era día de descanso, el pueblo recogía el día anterior para 2 días y no se gusanaba. Entonces, ¿era porque duraba poco? No. Era porque la voluntad de Dios era que se aplicara este principio de aprender a confiar en Dios día a día. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender, a recoger la bendición de Dios día a día. Hoy día Dios tiene una bendición para ti. Hoy en día Dios quiere que tú confíes en Él. Amén. Y como dice la palabra, y Él va a hacer. Pero para eso es necesario que tú confíes hoy en Dios. Amén. Y no te asegures pensando, por si fallo, mañana también recojo hoy día de su presencia. Por eso la alimentación en Dios
debería ser diaria. Debe ser diaria. Porque este es tu maná. Este es nuestro maná. Esta es la porción del alimento que día a día cada uno de nosotros debe recoger. Y cuando no lo recoges día a día, estás con problemas al otro día. Estás desfalleciente. Hay algunos que son más glotones que otros. Hay algunos que necesitan comer harto. Otros comen menos. ¿Ah? Con poco ya están satisfechos. ¿Ah? Pero se necesita que haya una sola claridad. No que comas mucho, que comas poco. Que comas diariamente. Y que diariamente participes de esto. Porque no es pensable hoy en día que alguien diga, ¿sabes? No voy a comer, yo naturalmente no me voy a alimentar hoy día. Y mañana no sé, tampoco. Y así. Hago una suerte de huelga, de abstinencia alimentaria. Porque el cuerpo te lo pide. Pero nosotros somos trinos. Así como el cuerpo te pide una relación de afecto, como lo hacían recién con la pastora, saludándola por su cumpleaños y dándole abrazo, eso es alimentar su alma. Amén. Y cuando nos saludamos en la mañana y nos decimos hola y un abrazo y un beso, eso es una porción diaria del alimento que cada uno de nosotros dentro de nuestra Trinidad necesitamos. Una manifestación de afecto, de amor, lo necesita mi alma para alimentarse. Y cuando no me saludan, no me manifiestan afecto de manera diaria, empieza a haber problemas. Bueno, así también en el espíritu, así como lo es también evidentemente porque lo vemos permanentemente con el cuerpo, cuando no nos comemos el alimento que deberíamos. Pero, ¿y por qué entonces soslayamos la alimentación espiritual? ¿Por qué entonces decimos que este maná hoy día pasó? Como está de moda. Este alimento hoy día lo paso. Y el resto lo sustento. Por lo tanto, puedo sustentar mi cuerpo, puedo sustentar mi alma, pero sin dejar de fallecer mi espíritu. No parece que eso sea prudente. No parece que eso sea aconsejable. No parece que esa sea la respuesta de un pueblo que Dios le demanda que para que pueda derramar todas las bendiciones que tiene dispuestas y todas las múltiples promesas que están contenidas en la palabra para todos y cada uno de nosotros, el único requisito es que confiemos. Y para que pudiéramos confiar, nos enseña a confiar. Rompiendo la inercia, poniéndonos en movimiento y aprender a confiar día a día mediante el sustento que Dios prometió. Y yo te alimentaré día con día. Amén. Y yo te alimentaré día con día. Y mi alimento está aquí. Amén. Tu alimento está contenido en la palabra. No hay otra respuesta en este momento. Porque si esto lo aprendieras y lo sellaras en tu corazón y cada día recogieras el alimento, aunque sea un versículo, aprenderías a estar confiada y confiado en Dios, a pesar de esos gigantitos que aparecen por ahí, a pesar de esas circunstancias que parecen no tener respuesta, que andan dando vuelta por ahí. Y podrías entender que esa promesa que está contenida en Dios, que yo soy tu Dios, te sustentaré, te defenderé, te guardaré, ese poderoso gigante está presente siempre en tu vida. No importa lo que venga a suceder hoy o mañana, porque Dios está ahí.
¿Mm? Por lo tanto, Dios está trabajando esto en todos y cada uno de nosotros para que aprendiéramos a depender de Él. Pero no solo depender en lo físico, no solo depender en lo almático, sino que aprendamos a depender en lo espiritual, que es, en definitiva, lo que Dios más quiere de nosotros. ¿Y por qué? Porque el Espíritu es eterno. Así que a Dios le interesa que trabajemos en lo eterno, no en lo que va a perecer. Así que no está tan preocupado si nuestro cuerpo está bien o no bien alimentado. Que todos pareciéramos que estamos bien alimentados. Yo por lo menos. Debería estar tratando, y deberíamos todos nosotros de estar tratando de buscar ese sustento espiritual diario que nos permitiría estar confiando en Dios, que a pesar de que la cosa se ve complicada, la palabra dice todo lo contrario a lo que el mundo me dice. Y si yo creo en la palabra y confío en Dios, lo posibilito para que el Dios de lo sobrenatural me permita encontrar una salida y ver la salida que Dios tiene para con mi vida. ¿Entienden? ¿Están comprendiendo? ¿Por qué tan difícil y tan urgente es para Dios que nosotros confiemos todos en Él? Todos. Y ahí se transforma la iglesia. Porque Dios no esperó que bastara con Josué y con Caleb, que habían tomado la palabra y que habían confiado en Dios al ver la tierra prometida. No le bastó a Dios. Dios dijo todos. No dijo todos, ni la mayoría. Dijo todos. Y por lo tanto Dios no va a hacer con su iglesia, porque no se niega a sí mismo, nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él no se niega. Por lo tanto, su plan no va a cambiar, bajo ningún punto de vista. Si no estamos todos confiando en Dios. Todos. Por lo tanto, no va a bastar con lo que piense su pastor, su pastora o un par de hermanos o hermanas. Todos debemos confiar en Dios. Todos debemos estar en la brecha, porque si no, se va a demorar la cosa. En el desierto el pueblo estuvo 40 años en un trayecto de 3 o 4 días. ¿Dios se tomó su tiempo? Sí, porque para Él el tiempo es relativo. ¿Estaba interesado en los cuerpos físicos? No. Estaba interesado en el espíritu. Por lo tanto, el cuerpo de muchos de ellos, de toda una generación, quedó tirado ahí, enterrado en la arena. Porque a Dios le interesaba el espíritu, lo eterno, lo permanente. Y en esta condición hoy en día, Dios está demandando eso de ti y de mí. Eso está demandando de Agua Viva. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios y Él hará. Y cada uno de nosotros tiene su gigantito por ahí delante que le está haciendo muecas y ofensas y demandas para que nos atemoricemos y nos quedemos estáticos. Compartía la palabra días atrás la pastora cuando hablaba de David y Goliat. Bueno, ese gigantito que siempre está amenazándonos y que está siempre insultándonos para ver si es que nosotros nos mantenemos estáticos y atemorizados, así como estaba el pueblo de Israel frente a ese hombre gigante y que nadie era capaz de poder enfrentarlo.
Y ahí es donde sale un David que arroja piedras y que sale adelante y que le dice, tú vienes a mí con armas de guerra, pero yo vengo hacia ti en el nombre del Dios vivo. Amén. Y él rompe la inercia de los batallones enfrentados y sale hacia adelante a vencer al enemigo y lo vence. ¿Y qué hace el resto del pueblo? Entra en la euforia de la victoria. Y el otro pueblo entra en el temor de la derrota y huye, y todos los victoriosos a la cola de ellos hasta alcanzarlos y matarlos. Porque Dios no te ha dicho que le perdonemos la vida al gigante. Muy por el contrario. Nos ha dicho que todo gigante que se levante contra nosotros, lo matemos y le cortemos la cabeza para que no se pare nunca más. Ninguna posibilidad que se levante si separamos su cabeza del cuerpo. Y esa es la condición. Y para eso nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Amén. Y por eso es necesario que este aprender de recoger diariamente la porción del alimento espiritual que Dios tiene preparado para nosotros es súper necesario. Por lo tanto, si hoy en día tú no te alimentas espiritualmente, no esperes cambio. Y el problema es que no solo te traes un problema a tu vida, no lo traes a todos nosotros. Porque aquí es todo o ninguno. Porque así es Dios. ¿No es que no tiene preferidos? Entonces Dios dice, ya sí, en realidad Pedro, Juan y Diego sí lo están haciendo. Pero mientras no lo haga José, no puedo mover al pueblo. No puedo llevarlo a la bendición de la promesa. ¿Entienden? Entonces, un solo versículo está desarrollando toda esta doctrina de formación que Dios quiere hacer contigo y con nosotros, con Agua Viva en este caso. Pero para eso es necesario que el pueblo se alimente, que el pueblo coma. Y el pueblo tiene que comer hoy día. Y mañana, y pasado mañana. ¿Cuánto? No sé, pues depende de tu capacidad. Nuestra capacidad personal. Pero comer. Dios nos dijo, cómete 3 capítulos al día. Dijo, come. Porque si no, no tiene posibilidad el Espíritu Santo de aconsejarnos y de darnos las herramientas necesarias para enfrentar estas circunstancias que estamos viviendo y poder pararnos frente a ella y derrotarla, no solo haciéndolo tumbar o caer, sino que de más encima pararnos sobre él y cortarle la cabeza. Sea cual sea ese gigante que estamos teniendo en este preciso instante. De hecho, lo tenemos. Cada uno, tú y yo, todos tenemos un gigante hoy día que está amenazando. Pero quien confía en Dios y aprende a confiar en Dios, sabrá a darse cuenta que Dios nos va a sustentar con este pan prometido, que en definitiva no solo era pan, sino que también era carne. Porque si leemos todo el capítulo 16, nos estamos dando cuenta que después Dios empieza a proveer carne también. ¿Por qué? Porque el pueblo salió reclamón y nosotros reclamamos. Ay, mejor nos volviéramos a Egipto, donde Faraón nos daba pan y carne. Y aquí Dios nos está dando solo pan. Por lo tanto, yo preferiría volver a Egipto a hacer ladrillos todos los días hasta muy tarde, pero tendría asegurado el pan y la carne. Y entonces Dios le dice a Moisés, mira este pueblo que no entiende, bueno, todos los días saldrán a buscar pan y carne. La porción que puedan consumir. Pero te aseguro, Moisés, toda la generación estará en eso.
hasta que todo cambie en la generación, ninguno cruza la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Tenemos una tremenda bendición ahí al alcance de la mano, pero no podemos pasar solos, tenemos que pasar como pueblo. Entonces, habemos algunos que podemos estar atrasando a otros, porque no estamos metidos en el deber de alimentarse de parte de nuestro Señor. Por eso era que Dios tenía que preparado para que cada uno recogiera la porción de un día. La porción de un día. Porque teníamos que someternos a la prueba de Dios. Para someternos a la prueba de Dios. ¿De qué? De que efectivamente estamos confiando. Como dice el Señor, diariamente la porción de un día para que yo le apruebe si anda en mi ley o no. La porción de un día, sin ahorros, sin inversiones. La porción de un día, la porción que me corresponde, la porción que soy capaz de consumir, sea mucho, sea poca, pero la porción de un día. No voy a ser como esos pastores que empiezan a preguntar, ya, levanten la mano los que se alimentan diariamente. Para dejar en evidencia que no se está alimentando. No tiene sentido. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y es más poderoso que cualquier pastor. Y en esa condición, la exhortación y deber mío es decirte, aliméntate. ¿Por qué? Porque Dios está probándonos si somos capaces de alimentarnos diariamente o no. ¿Has comido la porción que te corresponde? ¿Mucho o poco? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? Recuerda, el único ayuno que Dios no aprueba es el ayuno del Espíritu. Dios aprueba el ayuno del alma, Dios aprueba el ayuno del cuerpo, pero no aprueba el ayuno del Espíritu. En ninguna parte lo habla. Al contrario, te dice y nos dice que es un deber alimentarnos en el Espíritu todos los días en la porción que nos corresponde. Eso es lo que está diciendo, para que yo lo pruebe, para que yo te pruebe, si eres capaz de serme fiel. Si yo te pruebe, si eres capaz de entender que tengo un propósito maravilloso con tu vida, o no. Pero mientras tú no confíes en Dios, no pasa nada. Y vamos a estar lloriqueando en el desierto 40 años. ¿40 años? Demasiado. Yo creo que no. Yo creo que por algo el Señor Jesucristo vino a acortar esos años. Por eso el Señor cambió el plan para poder manifestarnos a nosotros. Y de esa manera poder avanzar en algo que no lo habíamos hecho. De una vez y para siempre. Por eso es tan importante que en Romanos pudiéramos leer el capítulo 12 que habla de los deberes cristianos. Pero sin embargo, en el versículo 2 dice, resumiendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que le dijo a Moisés está ahí. No se conformen en este siglo. En el desierto le dijo al pueblo, no te conformes con que Faraón te daba pan duro y carne dura en cuanto al esfuerzo. Confórmate a mi provisión, que es gratis y por gracia. Pan del cielo y carne del cielo, que no te requiere ningún esfuerzo más que confiar en mi palabra. Entonces,
Así como le dijo a ese pueblo que pereció en el desierto, no se conformen a ese siglo, hoy día también el apóstol nos está diciendo a nosotros, no nos conformemos a este siglo, sino que transformémosla mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que así comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre, siempre va a ser agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿Entiendes lo que te está diciendo Dios? Si tú aprendes a confiar hoy en Dios con esta sencilla revelación, vas a posibilitar no solo salir tú adelante, sino que vas a permitir que CAP se desarrolle y salga de una vez por todas. Pero si no te estás alimentando, está ese conflicto permanente de que uno por acá, que el otro que anda depresivo, que el otro que se cae, que el otro que tiene conflictos, que el otro que no quiere salir adelante, que el otro que entiende que no consigue ninguna victoria, como si Dios tuviera favoritos. Ojalá me fuera como el hermano o la hermana que siempre le va bien y a mí me va horrible, siempre estoy con mi problema. Y eso no tiene nada de bíblico. Dios siempre tiene dispuesta una porción de su bendición para todos y cada uno de sus hijos e hijas, sin tener ningún favorito. Lo único que te está pidiendo y nos está pidiendo, renueven el entendimiento, para que no nos conformemos a este siglo de lo que estamos viviendo hoy en día. Para que no nos conformemos con lo que estamos viviendo hoy en día aquí en Chile o en el mundo. No me conformo, Señor. No me conformo a esto. No me entrego a este sistema. Yo busco tu presencia, tu sistema, y sé que tú vas a hacer. Pero cuando yo hago esa declaración, posibilito que lo sobrenatural opere de una vez y para siempre en nosotros, definitivamente. Porque así vamos a entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Agradable y perfecta. Amén. 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 Pongámonos de pie, por favor. Sé que la pasión por Dios tiene que traer una respuesta a tu corazón y a nuestro corazón hoy. Tiene que haber un activamiento en todos y cada uno de nosotros. El pueblo tiene que salir. La generación tiene que salir a recoger esa porción diaria del alimento que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros que recojamos. Pero eso va a depender de nosotros. Pero eso va a depender que la suma de esas decisiones permita al pueblo avanzar. Porque si alguien resta a esta decisión, no solo se obtiene ella o él, atrasa el pueblo. Detiene el pueblo. Porque aquí Dios dice todos o ninguno. Porque no tengo favoritos, no tengo regalones, tengo un pueblo que necesito. Amén. Amén. Así que empieza a orar en tu corazón, busca ahí. Porque Dios tiene una respuesta, Dios nos tiene que hablar. Dios no solo le habla a la pastora y a mí, Dios tiene que hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Tiene que hablarnos con voz audible y tiene que haber una revelación total, aunque sea de un versículo o dos. Tiene que haber una revelación del propósito. Porque a veces la porción del alimento es un versículo y te deja satisfecho. A veces la porción es un capítulo entero. Pero no importa. Lo importante es alimentarse.